afectan el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central. ¿Directamente afectan el sistema nervioso central o es consecuencia de la invasión, ¿no? Todo lo que es sistema nervioso es una consecuencia. Se han dado cuenta en las bacterias también. ¿Dónde se origina? ¿Dónde es la primoinfección? ¿Dónde invade primero? ¿Dónde infecta primero? ¿En qué órgano o en qué región del organismo infecta primero? De ahí progresa, ¿no? De ahí pasa sangre, de ahí pasa hígado, de ahí pasa corazón, de ahí puede migrar hasta el cerebro, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de ingreso al cerebro? ¿No? Y en bacterias sobre todo está bien caracterizado, ¿no? Se sabe más, se sabe un poco. La mejor teoría, la más aceptada, es que hay caballos de Troya. Esas células, neutrófilos macrófagos, permiten el desplazamiento de estos microorganismos cuando no los destruyen en el interior. Y es el mismo caso para estos virus, para estos hongos. Utilizan a estas células de la inmunidad para poder transportarse. Los utilizan como vehículos, ¿ya? Por eso el modelo de caballo de Troya, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos puntos importantes de los cuales ustedes manifiestan algunas inquietudes, ¿ya? Es simple, como les mencionaba, ¿no? Trata de este grupo de enterovirus. Dentro del enterovirus hay varios virus, ¿no? Los más importantes, poliovirus y hechovirus. Son los más importantes que pueden atravesar las distintas barreras inmunológicas, pueden llegar al cerebro y causar algunas manifestaciones, ¿no? Meningitis, encefalitis, ¿no? El tipo 1 del herpes simple, ¿no? Es el virus más común, ¿no? Es probable que todo el mundo esté infectado con el virus herpes simple, ¿ya? Todos, ¿no? Pero ¿en qué momento se puede manifestar? Por ejemplo, si algunos de ustedes se percatan, son minuciosos al darse cuenta de la aparición de ciertos granitos a la altura de la boca o cerca de las mejillas, ¿no? Pareciera simple, pero por ejemplo, ¿en qué momento aparece eso? De repente en las mujeres, justo después de su periodo de menstruación. O en todos en general, justo en el momento que desciende la temperatura mucho y nos vemos expuestos a temperaturas bajas. ¿Qué quiere decir? Que por alguna circunstancia, o también en cualquier persona que se enferma una gripe que puede ser fuerte, puede disminuir las defensas inmunológicas y permitir que el herpes simple reaparezca. Hay un rebrote, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir, que bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, el herpes simple puede reactivarse, ¿ya? Pero probablemente, como les digo, todos podemos haber pasado por un episodio de infección por este virus. El problema es cuando va a progresar, ¿no? Cuando después de los ganglios nerviosos puede ir, diseminarse y llegar hasta el encéfalo, ¿no? El virus de la rabia. Ahí hay que tener cuidado. Ya no es tan simple como el herpes. Y de hecho, herpes simple, ¿no? Ya no es así digamos, de no tomarle en cuenta, ¿no? De hecho, apenas hay riesgo, ni siquiera está comprobado, pero hay riesgo de poder contraer la rabia, inmediatamente las vacunas. Y las vacunas pueden ser post-contacto, post-infección, ¿ya? Porque hay un periodo de latencia y un periodo de incubación del virus, ¿ya? Entonces, por ahí preguntaban, ¿cuántas vacunas? Actualmente ya no son esa cantidad de vacunas que antes se ponían para la rabia, como casi 20, 25 dosis que eran, ¿no?, distribuidas en los días. Ahora son 5 dosis nada más, ¿no? 5 dosis cada 7 a 9 días, ¿ya? De la vacuna contra la rabia, ¿ok? Y el Cryptococcus, lo mismo, todos, para este tipo de hongo, todos hemos podido estar en contacto. Todos hemos podido estar en contacto con el Cryptococcus, pero ya depende de nuestra capacidad inmunológica para poderlo contrarrestar, ¿ya? Vamos a ver uno por uno, entonces, sobre todo la patología, ¿no? La patogenia, no la patología, pero la patogenia, ¿cómo se origina, no? Aquí, solo para mencionar las características
que ustedes ya lo deben de saber, sobre meningitis, sobre encefalitis, los signos de Corning, Rudzinski, que nos llevan a determinar si se trata de una encefalitis o una meningitis, ¿no? Están claros las manifestaciones clínicas, ¿no? Si ustedes ven fiebre, irritación, hipertensión, eso no les va a ayudar. Eso no. Por ahí decían cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes que nos ayuden a discriminar entre estas manifestaciones de meningitis y encefalitis. Son clarísimas, ¿no? Rigidez de nuca y columna. Es casi seguro que es una meningitis, ¿no? Después hay compromisos de la conciencia. En un momento está muy triste, en otro momento está súper excitado. Eso ya es una encefalitis, no va a progresar tanto como la meningitis. La meningitis hay una rigidez, ¿ya no? A ver, no nos vamos a extender, vamos a ahondar en cuanto a otros temas, ¿eh? Dentro de la familia Picornaviridae, ¿ya? Picornaviridae es la familia. Dentro de esta familia están los enterovirus. Dentro de los enterovirus hay varios, ¿ya?, que causan enfermedad al ser humano y están distribuidos en diferentes regiones del mundo, diferentes regiones geográficas. ¿Cuáles son las más importantes causantes de poliomielitis, afectación del sistema nervioso central? Los poliovirus tipo 1, 2 y 3. Para todos hay vacuna, ¿ya? Otro grupo importante, los hechovirus, ¿ya? Y hay serotipos, hay bastantes cepas distintas. Hay hasta 9, 11 a la 27, 29 a la 34. Quiere decir, todas estas variedades pueden causar enfermedad al ser humano. Miren, dentro de los picornaviridae también están los hepatovirus. Hay el virus de la hepatitis A, está en este grupo, ¿eh?, en el grupo de los picornaviridae, ¿ya? ¿Cuáles son sus estructuras antigénicas que causan realmente el problema, ¿no?, que van a ocasionar la invasión y la replicación del virus, ¿no? ¿Con cuál de esos componentes, ¿no?, de su estructura es capaz de progresar, capaz de invadir y replicarse en el interior de la célula? Sobre todo el BP1, el BP2. También el BP4, el BP3, también, ¿ya? Pero en mayor medida el BP1, BP2, son los mayores antígenos, los mayores, las proteínas más antigénicas de este tipo de virus. Y son virus pequeños, son de tipo RNA, ¿no? Y también dentro de su genoma, dentro del RNA, hay una proteína, el BPG, ¿ya? Proteína viral genómica, BPG. Proteína viral genómica, que es la que transporta al ARN, la lleva, es como que la agarra de la manito y la transporta dentro de la célula hospedera, ¿no? Y eso es importante, si se controla, si se bloquea la BPG, no hay replicación. Aquí tenemos el ciclo, miren cómo ingresa en attachment, hay una unión, ¿no?, entre el receptor ligando, y por endocitosis, ¿no?, ingresa, se forma un endosoma. Ahora, esta célula no es capaz de controlar la invasión, la infección, y por ende, gracias a la BPG, este ARN se libera de su capsómero, de su cápside, y posteriormente es transportado, ¿no? El ARN es transportado con el BPG para que en el interior, ya en el interior de la célula, se lleve a cabo la maquinaria necesaria para la replicación del ARN. Y fíjense, es un ARN de cadena positiva. ¿Y se acuerdan cuando hicimos virus? Si es positiva, ¿va a actuar como un ARN mensajero o no? Sí, ¿verdad? Actúa como un ARN mensajero e inmediatamente ocurre la transducción, o la traducción, ¿no? La traducción. La traducción para la síntesis de las proteínas. Y aquí están todas esas proteínas, BP4, BP2, 3, 1, y hay otras más que son parte del capsómero, ¿no? Y también este RNA de cadena positiva
puede ser sintetizado, o sea, puede ser utilizado como molde para la síntesis de otro RNA de cadena negativa, obviamente en este caso, el contrario, ¿no? Y aparecen intermediarios, aparecen RNAs de doble cadena, ¿ya? Y estos RNAs de doble cadena finalmente dan lugar a la formación de más cadenas de RNA positivas, cadenas positivas de RNA. Entonces, estas cadenas positivas de RNA luego se completan con esta BPG, ¿ya? Que se ha sintetizado previamente, y finalmente se empaquetan en los capsómeros, dando lugar a la formación de los viriones. Y estos viriones maduran, algunos se liberan por exocitosis, ¿ya? Se forma una capsulita y se liberan por exocitosis, o algunos, en algunos casos, pueden lisar a la célula. Recuerden que son virus desnudos, por lo tanto, tienen la propiedad de lisar, es decir, hacer un ciclo lítico, ¿ya? Entonces, miren, no es complicado de entender, la más importante es la BPG. Ahora, ¿quién produce el attachment? El attachment lo producen el BP1 y el BP2. BP1 y BP2 están ahí involucrados en el attachment, ¿ya? BP3, BP4 están involucrados en la imposibilidad, ¿ya? En la capacidad de evadir la respuesta del endosoma. Obviamente ustedes ya saben que el endosoma puede dar lugar a la formación de un endolisosoma que destruiría, ¿no? Destruiría el virus, pero tiene el BP3, el BP4 que impiden que se destruya. Y gracias al BPG se libera. Y ocurre todo lo que les he mencionado, ¿no? Aquí hay un proceso de maduración, ¿ya? Se sintetizan todas las proteínas juntitas, porque este es un RNA mensajero, es cadena positiva y es mensajero. Se sintetizan todas las proteínas juntitas y luego hay un proceso de proteólisis, se rompen las proteínas, ¿no? Se rompen y se agregan aquellas que forman la cápside y luego el capsómero, ¿no? Da lugar a la formación del virión y ese virión madura y se libera, ¿ya? En los enterovirus, como el poliovirus, ¿no? Es fácil entender su transmisión, ¿no? Básicamente tiene que ver con la salubridad, ¿ya? Estos virus, ¿dónde los vamos a encontrar? Pueden estar en las heces de las personas infectadas, ¿ya? Entonces, este es el motivo por el cual su transmisión tiene que ver con la salubridad. Si no tenemos buena higiene, consumimos alimentos contaminados, sucios, no nos lavamos la mano, y sobre todo por eso en los niños, ¿no? Y sobre todo por eso en los países con menos recursos, ¿no? En los países del tercer mundo, como en África, que hace años la polio era un problema grave, pero ahora felizmente gracias a la vacuna eso ya está desapareciendo. ¿De dónde encontramos esos virus? En las heces, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, esta figurita resume claramente cuál es la vía, ¿no? Por donde ingresa el virus. Hay virus de esta familia, porque acá mencionan a toda la familia y yo les estoy marcando en rojito solo aquellos que afectan el sistema nervioso central. Y hablando de la familia de los enterovirus, ¿ya? Algunos ingresan por vía nasofaringea y se replican. En la nasofaringe nada más se replican. Otros por la vía digestiva, ingresan por la boca, hay una ingestión o consumo de aguas contaminadas, llegan hasta el intestino y sobre todo en los Peyer's patches, aquellas células M, que son pequeños ganglios linfáticos, donde hay células B, células T, ahí se reproducen, se replican, replican, ¿ya? No confundamos, me estoy ahí confundiendo. Se replican en esas células M, en las Peyer's patches, y de ahí hacen una primera viremia, es decir, pasan a la sangre, entonces hay una viremia primaria. Lo mismo desde la nasofaringe, pasan a la circulación sanguínea y hay una viremia primaria. Ahí se podría controlar si tenemos el complemento, tenemos los monocitos, tenemos los neutrófilos, podrían controlar. Pero ¿qué pasa si no lo controlan? Si ingresan los virus a los macrófagos,
son fagocitados, pero los macrófagos no los destruyen, porque tienen la BP3, la BP4. ¿Qué pasa? Hay una viremia secundaria, cuando ya se dirigen a sus órganos diana. Es decir, ¿qué órgano? ¿A qué órgano se van a dirigir? Depende en qué órgano progresan mejor. Por eso hay esos virus que causan hepatitis, la hepatitis A en el hígado, algunos coccivirus tipo A en la piel, algunos coccivirus tipo A y B en los músculos, que son hechovirus. Pero los que nos importan son estos poliovirus, algunos también hechovirus de una variedad, serovariedad distinta, algunos coccivirus también de una serovariedad distinta, que llegan al cerebro, llegan a las meninges, ocasionan encefalitis, ocasionan meningitis. ¿Ya? Entonces, ese es el grave problema. ¿Y dónde, en qué tipo de pacientes no va a haber una buena inmunidad que contrarreste la viremia primaria? Infantes, ¿no? Los niños son los que tienen menos probabilidad de poder recuperarse, ¿no? Si no están vacunados, obviamente. Y aquí hay una palabrita clave: gran estabilidad antigénica. Tiene una gran estabilidad antigénica, es muy conservado. Sus proteínas son muy conservadas. Eso fue, digamos, una suerte, ¿no? De poder hacer el secuenciamiento de este tipo de virus y encontrar que siempre tenían la misma secuencia genética, la misma secuencia de aminoácidos en esas proteínas. Y se diseña una vacuna y sirve para todo el mundo, ¿no? Vamos a pasar a la clínica. Causa meningitis, meningoencefalitis, parálisis permanente, temporal, ¿no? Son cosas que ustedes ya dominan, ¿no? Entonces, todas estas, miran, hay una lista de los virus y una lista de síndromes asociados, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre romboencefalitis y encefalitis? ¿No? Depende de la ubicación, ¿no? Y la manifestación clínica. Otras manifestaciones clínicas asociadas con estos enterovirus, con los cocax y con los hechovirus. Por ejemplo, aquella enfermedad de manos, pies y boca. No sé si algunos de ustedes ha estado expuesto o ha escuchado o sabe de esta enfermedad. Es sumamente contagiosa. Si aparece un caso, al día siguiente van a haber 100 casos más. Sumamente contagiosa, ¿ya? Porque las personas que se ven expuestas a esto, sobre todo los niños, no se dan cuenta, ¿ya? Y luego van transmitiendo a otros niños, ¿no? Está asociada con conjuntivitis, con herpangias, con el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Pueden estar asociados con el síndrome de Guillain-Barré. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Anteriormente estaba ampliamente distribuido, luego ya con la vacuna, solo hay países direccionados, ¿no? Afganistán y Pakistán. Incluso en el 2019 ya bajó bastante el número de casos, pero ahora, con esto del coronavirus, pues imagino que los diagnósticos y la epidemiología de otras enfermedades se ha detenido también un poco, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al tipo 1, al virus herpes simple tipo 1. Miren, este virus, a diferencia del otro, es ADN de doble cadena envuelto. Y ahí sí vamos a tener varios antígenos, ¿no? Varias glicoproteínas que son factores de virulencia. La GB, la GD son las más antigénicas, hay otras como la GBD, además la H, que sirven para la adhesión y entrada, hay el receptor de complemento y receptor de inmunoglobulinas. ¿Se dan cuenta? Se complica la situación cuando los virus son envueltos porque aparecen otras glicoproteínas que les van a ayudar a adherirse y a invadir. Y aquí tenemos un ejemplo donde ese virus tiene receptores heparansulfato, que son proteínas de membrana, ¿ya? Que sirven de receptores y permiten la entrada por endocitosis. Y ocurre lo mismo, ¿no? A diferencia de los poliovirus, de los enterovirus, aquí el material genético ingresa al núcleo y se fusiona. Ese ADN se fusiona al genoma de las células hospedero del virus herpes simple. Ahora, ahí cuando se fusiona, puede quedarse latente.
Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Todos podemos tener, ni siquiera no presentamos las manifestaciones clínicas y está latente por años o toda la vida puede estar latente. El problema es cuando se reactiva, se libera y puede ser el gran problema que es es por ciclo lítico, destruye las células, por eso vemos esas heridas a nivel de la boca, ¿no? Heridas incluso por dentro, ¿no? En la mucosa también. Y ahí vemos esas ampollas, ¿no? Y es porque el virus está saliendo, se está liberando y está destruyendo la célula. Hay una latencia, ¿no? ¿Ya? Después de la entrada por la piel, el virus va hacia los nervios proximales de la columna, ¿no? En el caso de la infección a nivel ¿no? del cuerpo, de las extremidades, por ejemplo, ¿ya? Porque incluso hay herpes genital, ¿no? Pero es del tipo 2. El tipo 1 puede ser que el herpes ingrese por la piel a nivel de las extremidades y dirigirse hacia los nervios proximales de la columna, ¿ya? Y ahí se puede quedar, ¿no? Los nervios son las células neuronales motoras, pues ahí se queda, latente. El problema es cuando se reactiva y puede volver a la zona de donde ingresó, a las extremidades o a cualquier lugar de la piel y formar las vesículas. Entonces se hace evidente la manifestación clínica. Pero el problema también es cuando regresa a la piel, al lugar de la infección, pero no forma ampollas y se libera. Ahí es un portador sano que está transmitiendo el virus, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Ahora pueden estar, si hay lesiones cutáneas, obviamente sabemos que ahí está el virus, pero pueden estar también en los fluidos, en la saliva, en las secreciones vaginales, ¿ya? Ahí los podemos encontrar también. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ok, justo la pregunta que hice, ¿no? O sea, si tiene ampollas, está liberando el virus porque se están destruyendo las células, ¿correcto? Pero también tenemos el otro caso, cuando no destruye, porque puede liberarse por exocitosis, ¿ya? Entonces, este virus, el simple tipo 1, el herpes simple tipo 1, puede formar ampollas, romper la célula, pero también puede salir por exocitosis. Y ahí no rompe la célula, está liberándose en las vesículas. Y ahí es el gran problema, no sabemos quién está contagiando, ¿no? Porque ni manifestaciones clínicas tiene. Entonces imagínense en nuestro día a día con cuántas personas no intercambiamos o conversamos o, ¿no? Cuando era de la situación normal, sobre todo, ¿no? Siempre al despedirnos o al conocernos, siempre un besito de saludo, dar la mano de saludo y ya, eso puede habernos transmitido el virus. Los niños, ¿no? Los niños sobre todo, cuando se presentan estos virus a nivel de la cara, del paladar incluso, cerca a los labios, ¿no? A las mucosas, ¿no? De ahí pueden pasar un tiempo, controlarse y estar en etapa latente, en latencia, principalmente en los ganglios nerviosos trigéminos, en los trigéminos, ahí se pueden quedar, ya no van a viajar hasta la columna, ¿no? Los virus ingresan y se quedan latentes en los trigéminos, de ahí vuelven, ¿no? Entonces hay un transporte de los virus de forma retrógrada, ¿ya? Entonces avanzan, pero también pueden volver, ¿ya? Entonces viajan a través de los axones de los nervios sensitivos, ¿ya? De los nervios sensitivos periféricos, ¿ok? ¿Y cómo sería la entrada? No se conoce bien, ya no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de ingreso, pero en las necropsias han visto
que hay abundancia de estos virus del tipo 1 en los nervios olfatorios y los bulbos olfatorios. Es decir, pueden migrar a través de los bulbos olfatorios. Y acá tenemos, ¿no? La mucosa olfatoria, todas estas células receptoras, los nódulos olfatorios, y aquí obviamente siempre hay una conexión nerviosa. Hay un conducto nervioso, siempre hay nervio por todo lado, ¿no? Las células sensitivas periféricas, las neuronas motoras, siempre están inervando, ¿no? Nuestras células, ¿no? Entonces ahí probablemente por un transporte retrógrado también este virus puede ingresar y atravesar las meninges, ¿no? Y llegar al encéfalo. ¿Ya? Y ahí produce pues las alteraciones patológicas de meningitis o encefalitis. Ahora, ¿por qué apoptosis? Porque una vez que ingresa, puede liberarse, ¿correcto? Puede liberarse por exocitosis, no destruir, pero también puede hacer el ciclo lítico, así que va a causar la muerte de la célula. Y además, si se libera por exocitosis, la célula dañada que ya permitió la replicación del virus, va a entrar en un proceso de muerte celular programada. Entiendan esto, que toda célula que sufre un proceso infectivo, infeccioso, ingresa cualquier componente, ya es como que está sensibilizada, y hay un daño en su interior. Y ese daño posteriormente va a activar ciertos cofactores internos, que son proteínas, y finalmente esas proteínas van a dar señales para que la célula entre en un proceso de apoptosis, muerte celular programada. ¿Ya? Entonces, si entra al encéfalo, imagínense, así no lo destruya, ya va a ocasionar la apoptosis. La clínica, miren, aquí para hacer diferencias, el tipo 1, si hablamos del sistema nervioso central, no nos vayamos al tracto genitourinario, ¿ya? Porque si vamos al tracto genitourinario, vamos a ver que ambos tipos de herpes se encuentran presentes en el aparato genital. ¿Ya? Varón o mujer están presentes ahí. ¿Ya? Ahora vamos a diferenciar solo a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver que el tipo 1 causa generalmente encefalitis y el tipo 2 causa generalmente meningitis. Pero no es una regla, no es estricto, porque hay poblaciones susceptibles en las cuales se ha visto que el tipo 2, por ejemplo, ha causado una encefalitis y viceversa. El tipo 1 estaba asociado con el 2 causando meningitis, ¿ya? Pero en forma general, en forma, digamos, normal, el tipo 1 está asociado con encefalitis y el tipo 2 con meningitis, ¿ya? Y después hay una serie de trastornos, ¿no?, de inflamación que puedan producir. Y luego aquí en este cuadrito van a ver toda la familia de los herpes virus, ¿ya? Y esto es importante que lo sepan, ¿eh? No está por gusto esta tablita ahí. Toda la familia, miren ahí, ¿no? El tipo 1, 2, 3, 4, hasta el tipo 8, ¿no? Y luego vamos a, conforme pase las clases, ustedes van a saber exactamente dónde, ¿no? Dónde producen sus manifestaciones. Cuando hagan el tracto respiratorio, por ejemplo, ¿no? Van a estudiar esa parte también. Mira, aquí hay, por ejemplo, un relato de un paper, ¿no?, en donde indica que es bien conocido, ¿no?, que las lesiones orofaciales son causadas por el tipo 1 y la encefalitis de niños y adultos, el tipo 1, ¿ya? Y eso se sabe, pero no es exclusivo, ¿no? No es exclusivo. Ahora, el tipo 2 causa herpes genital, meningitis aséptica e infecciones devastantes en los neonatos, ¿ya? De forma general, ¿ya? Ahora, miren esto. En algunas poblaciones, el tipo 1 es más común, es la causa más común de episodios de herpes genital que el tipo 2, ¿ya? Hablando de infecciones del tracto genitourinario, hablando de eso, entonces vemos que el tipo 1 es más común en episodios de herpes genital que tipo 2, pero también está el tipo 2, o sea, también lo vamos a encontrar. Y es lo mismo,
cuando infectan el sistema nervioso central. Miren, aquí vemos las causas virales de meningitis. Las comunes, el tipo 2, meningitis, el tipo 2. ¿Ya? Los raros, el tipo 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, en alguna ocasión rara, es posible que el tipo 1 cause meningitis. ¿Ah? Cuidado en el examen, ¿ah? No se vayan a confundir. Encefalitis. El genoviral, el herpes simple, ya, causante de encefalitis. El tipo 1, ¿no? ¿Sí? El tipo 1. El común, la meningitis, es el tipo 2. El común de la encefalitis, el tipo 1. Y ahí está encefalitis por el tipo 1, ¿no? La manifestación, ¿no?, patológica que produce a nivel del encéfalo. Tratamiento en una serie de fármacos antivirales, ¿no? Aciclovir, valociclovir, ¿no? Y las vacunas que están en desarrollo también, ¿no? Vamos a pasar al virus de la rabia. Aquí se complica un poco, ¿no? Su estructura, ya la estructura del virus de la rabia, más compleja. Tiene envoltura, pero tiene otras proteínas adicionales. Dentro de su genoma hay nucleoproteínas. La cubierta tiene glicoproteínas. Es un ARN genómico, ¿ya? Tiene fosfoproteínas que la recubren, que le dan mayor consistencia y además las protegen de las nucleasas. Hay nucleasas en la célula que tranquilamente podrían eliminar, pero esta fosfoproteína le da una consistencia y una protección, ¿ya? Y obviamente la polimerasa viral, ¿no? Todos los virus tienen una polimerasa, ¿ya? Entonces hay una ribonucleoproteína. Todos los virus del tipo virus de la rabia, las diferentes serovariedades, tienen nucleoproteínas, ribonucleoproteínas. ¿Por qué? Porque protegen al ARN, ¿no? Y el ARN, ustedes ya saben que se conforma por una ribosa, por eso es ribonucleoproteínas, ¿ya? ¿Cómo ingresa? Miren. Al tener tantos antígenos aquí, tantas proteínas, necesita varios receptores. Entonces se unen, los receptores de las células se unen, los reconocen. Y por endocitosis el virus ingresa. Luego no es destruido por todos estos factores de virulencia, ¿ya? Principalmente estas fosfoproteínas, las que las protegen, o la matriz M y la N, esta nucleoproteína también protege, y no son destruidos, no se liberan. Y este RNA se lleva a cabo dentro de la célula y hay un proceso de transcripción, un proceso de replicación, un proceso de translocación y finalmente se empaqueta estos virus nuevamente y se liberan. Y miren, se han sintetizado todas esas glicoproteínas y se adhieren a la membrana celular de la célula hospedera. Y eso permite que estos virus nuevamente se empaqueten y nuevamente tengan una envoltura, ¿ya? Entonces, el RNA del virus de la rabia es cadena negativa. Tiene que pasar a una cadena positiva y de ahí recién llevar a cabo el proceso de traducción. Y obviamente esa cadena positiva se va a replicar y va a formar nuevamente la cadena negativa que se va a translocar por el retículo endoplasmático, por el aparato de Golgi, y las proteínas, miren, que se forman, que se sintetizan, ya se adhieren a la membrana celular, ¿no? Y luego viene el virión y se libera por exocitosis. Siempre virus envuelto no causa un ciclo líquido, ¿no? En la transmisión, la mordedura, cualquier herida que va a producir un animal que esté infectado con el virus puede transmitir. Y el virus de la rabia, si no se detecta, si no se cura, si no hay el tratamiento oportuno, lleva a la muerte de cualquier ser vivo, te causa la muerte, ¿ya? Pero felizmente nosotros, apenas nos muerde un perro, ya sabemos que tenemos que vacunarnos, ¿no? Y es simple, ya ustedes, con ustedes hemos visto cómo los virus, o en el caso de las bacterias,
podían migrar a través de los axones, ¿no? Miren, y es un caso similar el virus de la rabia, ¿no? ¿Se recuerdan qué bacteria era? La bacteria causante del tétano, ¿recuerdan? Que viajaba a través de los axones de las neuronas motoras. Es igual el virus, utiliza la misma capacidad de poder hacer un transporte retrógrado a través de los axones. Si el perrito puede morder, inocula el virus y desde el músculo, a través de las muscular, ¿ya? Y acá se amplía esa conexión neuromuscular, pueden los virus ingresar y transportarse de forma retrógrada por los axones, ¿ya? Y llegar hasta el encéfalo. Hay una replicación en las neuronas motoras. Estos virus se replican en las neuronas, en el interior de las neuronas de la médula espinal, de los ganglios, ¿ya? Si se replican, olvídense, ya se replicaron y ya están progresando. Van a invadir el encéfalo posiblemente, ¿no? Acá vemos este mecanismo. Nuevamente aquí tenemos el músculo, vemos el zoom, ¿ya? Esta es la figura completa, y este es el músculo, y acá está la neurona motora, ¿ya? Y hay una mordedura, ya ingresó el virus al músculo, y va a ingresar a la neurona motora, a los axones, ¿no? Al axón, a través de las dendritas, de la conexión neuromuscular. Entonces esta entrada se amplía aquí, y observamos cómo después de ingresar al músculo, se replica dentro de la célula muscular y luego sale por exocitosis y puede rápidamente hacer un attachment con los receptores de la neurona y también ingresar a la neurona a través de su axón. O directamente, ¿no? Él sale, se encuentra el virus, ya no ingresa al músculo, sino ingresa de frente a la neurona. ¿Se dan cuenta? O ingresa al músculo, se replica y sale, ingresa a la neurona, o directamente ingresa a la neurona. Es una neurona motora, recuerden eso, no se confundan. Neurona motora. Y viaja a través de los axones. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hace para viajar? ¿Cómo hace para transportarse de forma retrógrada? Los virus tienen su factor de virulencia que reorganizan los microtúbulos. Y ya saben ustedes qué son los microtúbulos, es el citoesqueleto de todo tipo de células. Entonces, al reorganizar, promocionan un movimiento dentro de la célula. Y ese movimiento es utilizado por los virus para poder subir, ¿no? Porque es un transporte retrógrado. Cuando llega al soma, ¿no? Al cuerpo de la neurona, al cuerpo de esta neurona motora, al soma, ingresa y realiza lo que ya hemos visto. Se libera su cubierta, su envoltura, sale la ribonucleoproteína y luego este RNA se replica, luego el RNA se traduce, se forman las proteínas y nuevamente se empaqueta el virión y nuevamente se libera para poder infectar otra neurona, ¿no? Ya está en el soma, así que el soma tiene muchas conexiones neuronales. Entonces ahí puede invadir a cualquiera de las células que ya se encuentren ahí, ¿no? Alrededor. La clínica, que es importante, la clínica de la rabia. Vamos a ver si tenemos tiempo. Uy, vamos a terminar con esto, ¿ya? Miren, hay un periodo de hasta 90 días, ¿no? Después de la exposición, ¿ya? En caso de la rabia paralítica, puede durar, hay un periodo de ventana de 1 a 2 días después de los 90 días en donde aparecen los primeros síntomas inespecíficos, fiebre, prurito, parestesia, pero después de eso en el caso de la rabia paralítica, hay una disminución drástica de todo el metabolismo, hay un adormecimiento, cuadriplegia, disartria, disfagia, hipersalivación, espasmos, falla respiratoria, hidrofobia. Todo eso ya concierne a la rabia paralítica. Y a partir de eso, de todas esas manifestaciones, si ya se observan y el tratamiento no funciona, ya la muerte puede llegar hasta en 11 días. Caso contrario ocurre con la rabia furiosa.
Igual, los primeros síntomas, después de 1 o 2 días, puede ser fiebre, prurito y parestesia. Luego de los 90 días, o sea, hay 90 días de incubación, ¿no? Y se produce una hiperactividad, confusión y agitación. Hay agitación, ¿ya? Hay hidrofobia, aerofobia, ¿no? Espasmos. Y la rabia furiosa se caracteriza principalmente por una encefalitis grave, ¿ya? Con una muerte de 7 a 8 días. ¿No? En una hay letargo, en otra hay sobreexcitación. Vamos a pasar esto, ¿ya? Criptococos. Este honguito, ¿ya? Su fase infectiva, la levadura, ustedes ya saben, ¿no? Ya no es IFA, la levadura. Mira los serotipos, son varios serotipos, hay 2 variedades, ¿ya? Todas son patogénicas, la variedad Gatti, ¿no? Sobre todo, la variedad Gatti, obviamente su reservorio es el gato, ¿ya? Este se deposita en el gato, puede estar ahí causándole la patología, y de ahí también nos puede infectar a nosotros, ¿no? Las heces de los gatos pueden estar. Aquí hay una pregunta para identificar. Miren, todos estos componentes de la pared celular fúngica, ¿ya? Pueden variar en cantidad, ¿ya? Y en estructura. Por ejemplo, si queremos ver al Cryptococcus, tiene su membrana celular, tiene sus proteínas transmembrana, tiene su quitina, tiene beta-1,3-glucano, beta-1,6-glucano, y por encima tiene una abundante cantidad de mananos. Todo lo que estoy mencionando son carbohidratos, ¿ya? Y si son carbohidratos unidos a la membrana, son proteoglicanos. Si ya están unidos a proteínas, son proteoglicanos, ¿no? Y hay una capa abundante, esta capa abundante de mananos, y además encima una cápsula de glicoproteínas, es lo que le confiere la capacidad patogénica al Cryptococcus. Gracias a esta cápsula y a estos mananos, glucanos, el complemento no puede actuar. Hay una inhibición de la fagocitosis. Entonces, sobreviven a la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Otros son más simples, ¿no? No tienen cápsula, y son más simples de contrarrestar por el sistema inmunológico. Ahora les digo que todos hemos podido estar expuestos a todos estos hongos. Nos hemos podido infectar, pero nuestro sistema inmunológico lo ha podido contrarrestar y no nos ha pasado nada, ¿no? Mecanismo de transmisión desde el ambiente, diferentes hospederos, incluido el hombre, ¿ya? Y desde esos hospederos al medio ambiente. Es decir, hay un proceso, un ciclo, ¿no? Si consumimos esas esporitas de ese hongo, no evolucionan a levadura, sino se eliminan por las heces. Lo mismo en los roedores o en otro vector, ¿no? Ahora, puede ser el caso que lo inhalamos, lo respiramos, ¿ya? Ahí, cuando lo inhalamos, esa esporita, esa espora puede progresar a una levadura, depositarse en el pulmón y de ahí puede viajar y llegar hasta el encéfalo. Miren, tenemos la espora, puede entrar por inhalación. La espora es cuando se reseca la levadura, ¿ya? Se reseca tanto, ¿no? O también recuerdan ustedes cuando hemos visto los hongos, ¿no? Las clamidosporas. Segregan, expulsan bastantes esporas, ¿no? Entonces, estas pueden ser inhaladas por el hospedero. O las levaduras resecadas, desecadas de otro hospedero, porque ustedes saben que las levaduras solo crecen a 37. Entonces, otro hospedero, que puede ser un gato, un roedor, que puede estar junto con nosotros, puede eliminar estas levaduras en la saliva, en una expectoración, ¿no? O en las heces, y esas levaduras desecadas, secas, pueden ser inhaladas por nosotros. Rápidamente, si es que no hay una buena defensa inmunológica, progresa, se dirigen a los pulmones y forman este tipo de levaduras grandes, células gigantes, ¿ya? O también las normales, las pequeñas. El problema es cuando crecen esas levaduras, ¿no? Se tornan de tamaño mayor, adquieren propiedades patogénicas, por ejemplo, cápsula, que les van a dar propiedades como defensa frente al sistema inmunológico, ¿ya? Y la propuesta, como siempre, es que los macrófagos, los neutrófilos, no los destruyen.
¿Cómo van a destruir algo que crece, que se permite que crezca? ¿No? La levadura es pequeña. Eso, el macrófago lo fagocita, lo destruye. Pero si ya crece, si es grande, porque no ha habido una buena respuesta inmunitaria, entonces el macrófago no lo va a destruir completamente. Y entonces eso puede migrar, ya pasar barrera hematoencefálica y dirigirse al encéfalo, ¿ya? Obviamente el neutrófilo y el macrófago sirven como caballo de Troya, ¿ya? Y también si se liberan en el entorno, si se liberan en la circulación sanguínea, puede haber una transitosis, siempre y cuando estén los capilares cerca del encéfalo. Y en la clínica, ¿no? Ya vamos a pasar esto. El diagnóstico cortistológico, se pueden observar estas levaduras, se puede hacer un cultivo también. Y el tratamiento, ¿no? Anfotericina, fluconazol, hidroconazol, sobre todo los pacientes que tienen disminuida su inmunidad, ¿no? Pacientes con VIH, ¿ya? Entonces, pacientes con cáncer, diabéticos, pacientes con sobrepeso, ¿no? Sobrepeso, quiero decir, ya hay una morbidez, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay un riesgo potencial, ¿ya? Hay un riesgo potencial cuando están en contacto. Ya les he dicho, todos podemos estar en contacto con estos hongos y lo resolvemos. De hecho, son hongos que ocasionan primo infección en todos nosotros. Hay una prima infección que se resuelve espontáneamente gracias a nuestra inmunidad. El problema es en aquellos pacientes que no tienen la inmunidad adecuada, ¿no? La población susceptible. Cuando los virus ingresan, van a atacar, si de acuerdo a tu pregunta, Diego, van a atacar todo tipo de células, ¿no? Van a replicarse en todo tipo de células. Y por ahí la persona tiene cáncer. Y el virus ingresa a esa célula cancerígena, se replica en esa célula cancerígena para que una célula de la respuesta inmunitaria pueda reconocerlo. Un CD8 que no reconocía bien a esa célula cancerosa, ahora la puede reconocer. Pero ese es un caso de un virus que ha dejado sensibilizada a esa célula, ¿no? Y probablemente la mayoría de virus haga eso. Invaden, se replican, se liberan y dejan sensibilizada a esa célula que después es reconocida por un CD8 para destruirlo. Pero no es que el CD8 la reconoció como célula cancerígena, ¿no? La reconoce como una célula infectada por el virus. Entonces habría que tener en cuenta que estos virus podrían direccionarse a esa célula cancerígena, ¿no? Sería magnífico, ¿no? Utilizar un virus como un vehículo, ¿ya? Para llevar un tratamiento incluso, ¿no? Hay una propuesta, ¿ya? Hay una propuesta de un trabajo y de hecho nuestro trabajo es más o menos, aborda ese tema, ¿ya? El que ganamos, en el cual se utiliza una partícula viral, no se utiliza el genoma, solo la partícula viral para transportar un bloqueante de una proteína que utiliza el parásito para replicarse, para reproducirse, perdón. Lo mismo podría ser, ¿no? Utilizar una partícula viral direccionada contra una célula cancerígena que sensibilice a la célula cancerígena, le dé unos receptores o unas proteínas que puedan ser reconocidas por los CD8, por ejemplo. Sí, no. Generalmente esos niveles de utilizar virus atenuados es bien complicado. Se están dando cuenta ahora. A lo loco quieren sacar una vacuna contra el coronavirus. Infelizmente fracasó, ¿no? El de Oxford. ¿Qué podemos hacer si hay casos? Un solo caso ya significa que no puede. No puede porque la vida humana es valiosa, ¿no? No por un caso, muchos dicen, solo es un caso. No, es un caso, es una persona. Y eso puede extrapolarse a 1000, a 10.000, a 1.000.000 de personas. Entonces, utilizar virus vivos atenuados es mucho más riesgoso todavía, ¿no? Imagínense, los de Oxford estaban utilizando solamente una proteína, ¿ya? Entonces, es bonito entender estas cosas, es muy gratificante cuando podemos
realizarlo, ¿no? Y podemos estudiarlo y podemos comprenderlo. Bueno, los dejo y casualmente ni se preocupen por las clases, porque la siguiente, por ejemplo, le tocaba al doctor Quirós, que la va a dar el profesor Julio, y la subsiguiente ya, antes del examen, le tocaba al profesor Julio, y las otras ya estaban destinadas para el profesor Julio, así que todos los otros temas que vienen de acá en adelante, la mayoría eran del profesor Julio, y él domina esos temas, ya lo ha impartido varias veces, así que les va a dar una buena explicación al respecto, ¿ya? Y repaso, a ver, coordinen por favor, que sea a partir de las 10 de la noche que yo tengo más tiempo. Si puede ser así, para mí perfecto. Ahora, podría ser un domingo tal vez más temprano. Coordínenlo, yo estoy dispuesto a darles ese repaso, ¿ya? Si es domingo, para mí sería bueno después de las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿ya? Domingo. Es un domingo, yo puedo dar mi tiempo un domingo, no va a ser todos los domingos. Y si ustedes quieren, un domingo y lo solucionamos. Ya ese repasito de las clases previas. Listo, me despido, muchas gracias. No es un adiós, es un hasta luego. Yo estoy igual, voy a estar pendiente de todo lo que tenga. Si por ahí alguien tiene un inconveniente y no se resuelve,